¿Y si te dijera que lo que ves, lo que tocas, incluso lo que crees ser, es solo una proyección, como una imagen flotando en el aire, un holograma? Pero no cualquier holograma, uno tan vasto, tan complejo, que abarca el universo entero, y tú formas parte de él. El universo está compuesto por una inmensa red de campos de energía que interactúan constantemente. Algunos están en movimiento, otros en completo reposo. Lo que muy pocos saben es que esta red forma un gigantesco holograma, una estructura energética que sostiene cada partícula, cada pensamiento, cada realidad. Según las teorías del neurocientífico Carl Pribram, de la Universidad de Stanford, y del físico David Bohm, de la Universidad de Londres, la mente humana también funciona como un holograma. Y aquí ocurre algo extraordinario. Nuestro holograma mental interactúa con el holograma universal, intercambiando energía, buscando significado, accediendo a eso que llamamos conciencia. Pero este proceso se vuelve aún más poderoso en estados de conciencia expandida, como los alcanzados mediante el Gateway Process. En estos estados, la mente sintoniza patrones energéticos del universo que, en la vida cotidiana, permanecen ocultos. Las energías del holograma universal viajan hasta nosotros en forma de imágenes holográficas que se proyectan sobre nuestros campos electrostáticos mentales. Y aquí ocurre la magia. Nuestra percepción depende de que esas frecuencias armonicen con las vibraciones internas de nuestro cerebro y nuestra conciencia. Cuando esto sucede, la mente actúa como una antena viva, captando y descifrando las señales del universo, como si estuviéramos conectados a una red cósmica. Pero la mente necesita comparar estas imágenes externas con su propio holograma interno, con sus recuerdos, sus creencias. Solo así puede interpretar el mensaje que el universo le está enviando. El Gateway Process, en el documento desclasificado por la CIA, aprovecha esta capacidad natural, ajustando las frecuencias cerebrales para que la mente se sincronice con ese gran holograma universal. Este ajuste permite percibir realidades más allá de lo físico, abriendo las puertas a dimensiones ocultas, a una comprensión más profunda de quiénes somos y del lugar que ocupamos en este inmenso tejido de energía. La mente no solo observa la realidad, participa en su creación. Cada pensamiento, cada emoción, es una sintonía más en la sinfonía del universo. Curiosamente, esta visión del universo como una red energética y consciente no solo fue planteada por la ciencia occidental. El psicólogo y neurofisiólogo Jacobo Greenberg, conocido por su teoría sintérgica, ya hablaba de una matriz cuántica de información que conecta todo lo que existe. Para Greenberg, lo que percibimos como realidad es solo una interpretación cerebral de una matriz infinita de energía y conciencia. Exactamente lo que hoy la física cuántica y el Gateway Process comienzan a revelar. ¿Será que, al final, los místicos, los científicos y los exploradores de la conciencia estaban hablando exactamente de lo mismo? La imagen que ves aquí representa esa red energética de la conciencia, donde el hemisferio izquierdo actúa como un procesador lógico, traduciendo patrones en palabras y símbolos, y el hemisferio derecho reduce las dimensiones del holograma para hacerlo comprensible. Como dijo el psicólogo Keith Floyd, puede que no sea el cerebro el que crea la conciencia, sino la conciencia la que crea la apariencia del cerebro. ¿Te atreves a cuestionar lo que creías ser y descubrir que todo, absolutamente todo, es un holograma en constante creación?
antes de seguir profundizando, es esencial detenernos un momento y entender cómo la mente humana logra algo tan extraordinario como la conciencia, y cómo esta conciencia interpreta lo que llamamos realidad. Para lograrlo, primero debemos examinar el verdadero carácter del mundo material, porque es dentro de ese marco, de esa ilusión aparentemente sólida, donde nuestra conciencia intenta dar sentido a lo que percibe. Aquí aparece una de las mayores confusiones: materia y energía. Durante siglos los hemos tratado como cosas distintas, pero ¿y si esa separación fuera solo una ilusión? La ciencia moderna nos ha mostrado que lo que creemos sólido no lo es en absoluto. Cada átomo que compone tu cuerpo, cada objeto que ves, está formado por redes de energía vibrando en movimiento constante. Los electrones que giran alrededor del núcleo y el núcleo mismo no son sólidos. Son campos de energía oscilantes, interactuando entre sí a frecuencias específicas. La materia sólida, tal como la percibimos, no existe realmente. Es solo el resultado de una danza energética tan rápida y precisa que engaña a nuestros sentidos. Este es un punto clave para entender cómo opera la conciencia. Si todo lo que existe está hecho de energía en movimiento, nuestra mente se ve obligada a interpretar esas vibraciones para construir significado. Así, lo que llamamos conciencia es, en realidad, una función interpretativa de la energía. La capacidad de traducir vibraciones invisibles en percepciones, pensamientos y experiencias. Este conocimiento derriba la frontera entre lo material y lo energético, llevándonos a cuestionar lo que realmente es la realidad. Todo lo que crees tocar o ver, en el fondo, es una estructura energética en movimiento. Y tu conciencia es la herramienta que traduce esas vibraciones en lo que tú llamas mundo real. Esta perspectiva cambia por completo nuestro papel en el universo, porque nos muestra que nuestra mente no trabaja con objetos físicos, sino con campos de energía, y que cada experiencia humana es una interpretación de esas redes invisibles oscilantes. En su libro Stalking the Wild Pendulum, Itzhak Bentov reveló datos sorprendentes. El núcleo de un átomo vibra a una frecuencia inimaginable, 10 elevado a la 22 hercios. A temperatura ambiente, un átomo oscila a 10 elevado a la 15, una molécula a 10 elevado a la 9 y una célula humana alrededor de 1000 hercios. Todo, absolutamente todo, desde los átomos en tu cuerpo hasta el universo entero, es un inmenso campo energético en vibración constante. Incluso lo que llamamos materia es solo una configuración energética momentánea, y la conciencia humana emerge del equilibrio entre dos fuerzas opuestas, el movimiento y el reposo. Curiosamente, esta visión resuena con la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, quien describía una matriz cuántica como la fuente de toda percepción. Para él, la realidad no existe como tal, sino como una traducción cerebral de una red energética infinita, una red que vibra, se mueve y se reorganiza cada vez que la conciencia se atreve a interpretarla. Y si al final lo que llamamos realidad fuera solo la proyección de un gigantesco holograma cuántico, esperando ser descifrado por nuestra propia mente. La energía tiene una capacidad casi mágica: crear, almacenar y recuperar significado, simplemente proyectándose en patrones tridimensionales. Y cuando eso sucede, nace algo que la ciencia llama holograma. Para explicarlo,
Itzhak Bentov, nos ofrece un ejemplo tan simple como revelador. Imagina un cuenco lleno de agua. Ahora imagina que, al mismo tiempo, caen 3 piedras en su interior. Las ondas que se forman se expanden, chocan, se entrelazan y crean un diseño tan complejo que, a simple vista, parece un caos, pero en realidad es un patrón perfecto de energía en movimiento. Y en un instante perfecto, la superficie se congela, capturando ese patrón de ondas. Ahora, si ese patrón congelado es iluminado por un láser, el resultado es una imagen tridimensional suspendida en el aire que revela la posición exacta de las piedras. Un holograma. Lo fascinante es que estos patrones pueden guardar información tan precisa que incluso podrían revelar detalles microscópicos que el ojo humano no percibe. Este principio revolucionó la ciencia cuando Denis Gabor, en 1947, formuló las bases matemáticas de la holografía, ganando años después el premio Nobel. Sin embargo, el verdadero potencial se liberó cuando se inventó el láser, la herramienta capaz de proyectar estas imágenes en el espacio. Bentov fue más allá. Propuso que la conciencia humana funciona de forma similar. Una interacción energética que crea y percibe patrones tridimensionales, como si nuestra mente fuera un proyector de realidades capaz de generar no solo imágenes, sino significados profundos. En este modelo, no solo observamos el universo, participamos en su creación, interactuando con las frecuencias energéticas del entorno. Los hologramas tienen algo asombroso: su capacidad de almacenar información infinita en patrones de energía, permitiendo representar formas, datos y conexiones invisibles. Este principio no solo transformó la óptica y la tecnología, sino que abrió nuevas puertas a la comprensión del universo, llevando a los científicos a explorar dimensiones que antes parecían inalcanzables. Bentov y Gabor demostraron que la energía es la base de toda existencia, desde las partículas más diminutas hasta nuestra propia conciencia. Al comprender cómo los hologramas codifican y revelan información, podemos imaginar cómo nuestra mente se sintoniza con el universo, traduciendo patrones invisibles en pensamientos, emociones y realidad. Como dijo el biólogo Lyell Watson, cuando un rayo láser toca un objeto, como un rostro humano, el patrón de luz que se genera es complejo, pero registra cada detalle en forma de holograma. Un rostro suspendido en el aire, una imagen construida solo con luz y energía. Y esta visión vuelve a conectar con las ideas de Jacobo Greenberg. Según su teoría sintérgica, la realidad es una proyección de la conciencia, un campo de información que se codifica y se decodifica en nuestra mente, como un holograma cuántico en el que todo está interconectado. Greenberg afirmaba que lo que percibimos como el mundo físico es solo una traducción energética realizada por nuestra conciencia, una interferencia de patrones que crea la ilusión de solidez y forma. ¿Será entonces que cada uno de nosotros es un holograma vivo, navegando dentro de un universo hecho de luz y energía? Uno de los mayores misterios de los hologramas es su capacidad para contener el todo, en cada una de sus partes. Si tomaras un holograma y lo rompieras en 1000 pedazos, cada fragmento seguiría conteniendo la imagen completa. Sí, más borrosa, más difusa, pero aún presente y viva. ¿Será que a esto se refería Rumi? Cuando en su famosa cita dijo: «La verdad era un espejo en las manos de Dios, luego se cayó y se hizo 1000 pedazos».
todo el mundo tiene un pedacito y cada cual cree que posee la verdad completa. Bentov lo explica usando su ejemplo del agua y las piedras. Las ondas que se forman cuando los guijarros caen en un cuenco simbolizan la energía en movimiento, mientras que la superficie en calma representa la energía en reposo. De esa danza entre movimiento y reposo nace el patrón de interferencia, la base misma del holograma. Pero hay un tercer ingrediente esencial, una luz coherente como un rayo láser que atraviese ese patrón y lo proyecte en el espacio, revelando su significado oculto. Imagina congelar esas ondas en el agua y luego iluminarlas con un láser. De pronto, una imagen tridimensional cobra vida en el aire, mostrándonos lo invisible. Marilyn Ferguson, editora del Brain Mind Bulletin, lo resumió de forma brillante. Miles de millones de bits de información pueden almacenarse en un espacio diminuto, porque el patrón está en todas partes, no en un solo punto. Esto significa que cada parte del holograma contiene el todo y que la información está distribuida uniformemente, esperando ser revelada por la luz correcta. Este principio convierte a los hologramas en herramientas extraordinarias para almacenar y proyectar información de forma tridimensional y eficiente. Más allá de la física, nos invitan a cuestionar cómo percibimos la realidad misma. Quizás el universo y nosotros mismos somos fragmentos que contienen el todo. Aquí, una vez más, Jacobo Greenberg parece adelantarse a la ciencia moderna. Su teoría sintérgica describe la realidad como una matriz de información distribuida, donde cada punto contiene la totalidad del universo. Greenberg afirmaba que lo que vemos como separado es solo una ilusión de nuestra percepción limitada y que, como en un holograma, cada uno de nosotros lleva el todo en su interior. ¿Será que somos fragmentos conscientes, proyectando cada día la imagen completa del universo? Imagina por un momento que la realidad que percibes no es la realidad en sí, sino una traducción geométrica, como si tu mente colocara una cuadrícula tridimensional sobre lo que recibe del universo. Así es como Bentov describe el proceso de conciencia. Al aplicar esa matriz tridimensional, tu mente reduce los datos a formas bidimensionales, haciendo que sean más fáciles de interpretar. Un principio muy similar al que usan las computadoras digitales cuando convierten toda su información en 1 y 0. De hecho, según Bentov, la mente humana funciona igual, procesando la realidad mediante un sistema binario básico. La clave está en cómo comparamos todo lo que percibimos. Como dice Bentov, siempre que percibimos algo, solo percibimos diferencias. Nuestra conciencia construye la realidad basándose en esas diferencias sutiles que detecta todo el tiempo. En estados de conciencia expandida, nuestro cerebro activa ambos hemisferios en sincronía. El hemisferio derecho, con su visión holística y no verbal, capta los datos holográficos en su totalidad, como si pudiera observar el universo desde lo alto, viendo todas las conexiones invisibles que normalmente pasan desapercibidas para nuestra mente racional y lineal. Percibe patrones complejos e integrales, sin necesidad de simplificarlos de inmediato. Mientras tanto, el hemisferio izquierdo, con su enfoque lógico y computacional, toma esos datos y los filtra usando su propio sistema binario, reduciendo la complejidad a formas más manejables. Esta interacción entre ambos hemisferios permite que la mente proyecte, filtre y comprenda el universo
como un holograma dinámico. Así es como la conciencia da forma a lo que experimentamos. Una danza perfecta entre la totalidad y la precisión, entre lo complejo y lo comprensible. Un proceso que convierte a la mente humana en una especie de computadora viva, capaz de interpretar y crear realidades. Jacobo Greenberg también habló de este equilibrio, describiendo la mente como una interfase entre la matriz cuántica y la percepción. Según Greenberg, la conciencia traduce patrones infinitos de esa red universal de información, haciendo inteligible lo inabarcable. Y en esa traducción, creamos lo que llamamos vida. Será entonces que nuestra percepción no es el final del proceso, sino apenas el principio de una realidad mucho más profunda. Podría ser que el verdadero propósito de la conciencia sea recordar que siempre hemos sido uno con el todo. El Gateway Process busca algo extraordinario: afinar la matriz energética de la mente, permitiendo que la conciencia se expanda más allá de los sentidos físicos. Este proceso abre una puerta hacia niveles ocultos del holograma universal, zonas de la realidad que, en el estado ordinario de conciencia, permanecen invisibles. La autora Marilyn Ferguson señala que las teorías de Pribram y Bohm brindan explicaciones sorprendentemente lógicas para fenómenos que antes se consideraban paranormales o místicos. Según Ferguson, esta teoría radical da sentido a los dichos de los místicos a lo largo de los siglos. Y es que el modelo holográfico de Pribram y Bohm rompe las fronteras entre lo científico y lo espiritual, uniendo la neurociencia y la física cuántica en un marco que desafía nuestra comprensión tradicional de la realidad. Pero este modelo revela algo aún más profundo: el autoconocimiento, esa capacidad única de saber que sabemos. Nuestra mente no solo percibe, también se observa a sí misma, se analiza y evalúa sus propios pensamientos. ¿Cómo lo hace? Creando copias internas de su propio holograma mental, proyectándolas para analizarlas como objetos de reflexión. Luego, compara esas proyecciones con su memoria, buscando diferencias, ajustando percepciones y comportamientos en un proceso continuo de aprendizaje. Este mecanismo nos diferencia del resto de los seres vivos. No solo reaccionamos al entorno, reflexionamos sobre nuestra existencia. Este es el verdadero poder del Gateway Process: expandir nuestra conciencia para ir más allá de lo sensorial, accediendo a dimensiones más amplias del universo y a niveles más profundos de nosotros mismos. Este modelo no nos muestra como simples observadores pasivos, sino como creadores activos de nuestra realidad. Cada pensamiento, cada reflexión, es un puente hacia una comprensión más profunda de quiénes somos y de cómo interactuamos con el cosmos. Al reconocer este poder, podemos crear, transformar y evolucionar, haciendo de cada experiencia una oportunidad para expandir nuestra conciencia y conectar con el potencial infinito del universo. Y una vez más, Jacobo Greenberg parece haberse adelantado. Su teoría sintérgica sugiere que este proceso de autoconciencia es en realidad un diálogo constante con la matriz cuántica. Cada pensamiento que proyectamos, cada emoción que sentimos, es una interferencia energética que modela la realidad en tiempo real. Greenberg nos invita a vernos no solo como mentes individuales, sino como extensiones vivas de una red universal de conciencia que nos piensa a través de nosotros mismos. ¿Será que, en este mismo instante, el universo te está observando a través de tus propios ojos?
Ahora bien, surge una pregunta inquietante. ¿Qué tal si la realidad que percibimos no es tan real como creemos? ¿Qué tal si todo es una ilusión? Una proyección creada por nuestra propia mente, un holograma energético en constante movimiento que nos envuelve y que, de alguna manera, responde a nosotros. Esta idea, tan antigua como las tradiciones espirituales más profundas, ahora resurge con fuerza en la ciencia moderna. Y el Gateway Process parece ser la pieza que une estos mundos. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, son ondas energéticas que viajan por el universo, creando y moldeando la realidad que percibimos cada día. Lo que alguna vez se consideró misticismo, hoy encuentra resonancia en la física cuántica. Desde las antiguas enseñanzas herméticas hasta las prácticas chamánicas de culturas milenarias, todas parecen haber intuido que la realidad no es un objeto externo, sino un espejo de nuestra propia conciencia. Lo que antes llamaban el Gran Espíritu, el campo akáshico o la matriz divina, hoy la ciencia empieza a llamar campo cuántico o matriz energética. El holograma universal, una vasta red energética interconectada, no es solo una teoría, es un mapa de cómo funciona todo. Y en ese mapa, la mente humana no es un observador pasivo, sino un proyector activo, capaz de dar forma a esa realidad. El informe del Gateway Process, escrito en un contexto militar de máxima confidencialidad, revela que la conciencia puede modificar la realidad misma, rompiendo los límites del tiempo y el espacio. Cada pensamiento es una interferencia vibracional, capaz de alterar las proyecciones del universo. La mente humana, al sincronizarse mediante técnicas como la meditación profunda, la visualización o la sincronización de hemisferios, accede a niveles donde la realidad es fluida y moldeable, donde cada uno de nosotros se convierte en creador consciente de su experiencia. Imagina que cada vez que piensas, cada vez que sientes, estás proyectando tu versión del universo como una frecuencia única que altera la red energética global. Tu mente, en este instante, está sintonizando una realidad específica, moldeando lo que ves, lo que vives, lo que eres. Este conocimiento transforma nuestro papel en el universo, mostrándonos como creadores activos, no como víctimas de un mundo caótico. La realidad, lejos de ser un muro inquebrantable, es un campo maleable, esperando ser rediseñado por tu conciencia. Y aquí es donde las tradiciones místicas y las teorías cuánticas se encuentran. Jacobo Greenberg, con su teoría sintérgica, ya advertía que la realidad es una matriz de información, una red viva de conciencia universal, que respondía a cada acto de observación y pensamiento humano. Para Greenberg, la clave no está fuera, sino dentro de cada uno de nosotros, en la frecuencia que elegimos emitir, en las intenciones que sembramos y en la realidad que decidimos crear. La gran pregunta que queda es simple y a la vez revolucionaria. ¿Qué realidad vas a proyectar a partir de ahora? Este solo es el principio. Si quieres seguir descubriendo cómo la mente humana, la energía y el universo están más conectados de lo que jamás imaginamos, suscríbete y acompáñanos en el siguiente episodio, porque lo que viene podría cambiar para siempre la forma en que entiendes quién eres, de dónde vienes y sobre todo, hasta dónde eres capaz de llegar. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido.
Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.